Durante el festejo de graduación de mi hija, una doctora, y ante la mirada atenta de medio millar de personas, ella soltó una frase inesperada. Doy las gracias a todos los que me ayudaron en este recorrido, salvo a mi padre, que solo ha traído vergüenza a nuestro linaje. Desembolsé 80.000 euros en sus estudios y así me lo ha pagado. Aquella noche, tomé la decisión de anular la solicitud de préstamo de 120.000 euros para su siguiente nivel académico. Pero antes de seguir adelante, te pido que te suscribas al canal de Historias que Duelen. Pulsa la campanita, porque todos los días hay material nuevo. Deja tu aprobación con un me gusta y cuéntanos en los comentarios desde qué lugar nos estás viendo. Mi nombre es Andrés Morales Vega. Tengo 62 años y durante casi un cuarto de siglo pensé que ser padre significaba poner absolutamente todo lo que tenía para asegurar el futuro de mi hija. Los 26 de junio de 2024, en el Gran Salón de Actos de Valencia, descubrí que mi idea estaba totalmente equivocada. Beatriz Morales Jiménez, mi única heredera, obtuvo su título de médica tras 6 largos años de preparación. 6 años en los que yo pagué hasta el último céntimo de cada cuota, cada texto escolar, el equipo que necesitó y los cursos extra que pidió. Me dedicaba a trabajar 12 horas diarias en mi negocio de obras para que ella jamás tuviera que angustiarse por temas de dinero. Llegué al auditorio 60 minutos antes de que empezara el acto, vestido con mi mejor traje de color oscuro. Había comprado un bello ramo. Tenía listo un discurso lleno de sentimiento para después de la ceremonia, y en mi bolsillo llevaba las llaves del auto de lujo, un Mercedes-Benz C, que le entregaría ese mismo día. Un coche que costó 45.000 euros. La reunión comenzó puntualmente a las 4 de la tarde. Yo estaba en la quinta fila, con mi excompañera Pilar Jiménez Ruiz, sentada a pocos asientos de mí. Habíamos separado nuestros caminos hace 8 años, pero siempre mantuvimos un trato respetuoso por el bien de Beatriz. Sin embargo, tengo que reconocer que Pilar nunca perdió la ocasión de criticarme por no tener un título universitario o por mis modales que ella llamaba toscos. Cuando llegó la parte de los agradecimientos, Beatriz subió a la tarima, resplandeciente con su capa y gorro de graduada, sonriendo a la audiencia. Buscó mi mirada entre el gentío y por un momento creí que me dedicaría un mensaje especial. Había sido mi más grande anhelo desde que era niña y decía que su meta era sanar a la gente. Quiero agradecer de corazón a todas las personas que han hecho realidad este instante, inició Beatriz con una voz clara y firme. A mi madre, Pilar Jiménez, que siempre me enseñó el valor de la instrucción y el saber, a mis maestros que me llevaron con paciencia, a mis compañeros que se volvieron mi segunda familia. Mi corazón latía acelerado, esperando ser nombrado. Busqué a Pilar y la vi sonriendo con orgullo, grabándolo todo con su celular. Agradezco a mi pareja Diego Ortega Sánchez, que me dio soporte en los momentos más difíciles de la carrera, siguió diciendo Beatriz. A mis abuelos por parte de mi madre, que aunque ya no están, siempre creyeron en mi potencial. A todos mis seres queridos que festejan conmigo este triunfo. Esperé y esperé, pero mi nombre nunca fue dicho. Luego vino el golpe más duro. Deseo ser franca con ustedes. Esta trayectoria no ha sido fácil, y algunas personas en mi vida han sido más una carga que un apoyo. Doy las gracias a todos los que me ayudaron a llegar aquí, menos a mi padre, que ha sido una deshonra para nuestra familia y cuya asistencia hoy es solo un requisito. El silencio en el gran salón fue total. 500 personas voltearon a verme. Sentí como si me hubieran atravesado con un puñal y lo estuvieran moviendo sin prisa. Pilar apenas disimulaba una sonrisa. Algunos conocidos nos miraban con una mezcla de pena y morbo. Me quedé inmóvil por unos instantes que parecieron eternos. Después me puse de pie muy lentamente. No dije ni una sola palabra. No hice un alboroto. Simplemente sonreí. Asentí ligeramente hacia Beatriz y caminé hacia la salida con la decencia que me quedaba. Mientras dejaba el auditorio, pude escuchar los susurros de la gente comentando lo que acababan de ver. En mi cabeza empezaron a aparecer imágenes de todos mis sacrificios. Las noches trabajando hasta el amanecer para pagar sus estudios.
los viajes de trabajo que rechacé para asistir a sus eventos escolares, las vacaciones que cancelé para ahorrar dinero para su formación. Esa noche, sentada en mi oficina, con todos los papeles de gastos esparcidos en el escritorio, tomé la decisión más difícil y al mismo tiempo más liberada de mi vida. Si para Beatriz yo era un motivo de vergüenza, entonces era hora de actuar como tal. Al llegar a mi casa, lo primero que hice fue servirme un trago fuerte. Mis manos temblaban un poco, no por miedo, sino por una rabia helada que nunca antes había sentido. Por media hora me quedé quieto en mi sillón de cuero, procesando cada frase que Beatriz había dicho ante esas 500 personas. Después, fui a mi oficina y abrí el mueble donde guardaba todos los documentos de la educación de mi hija. Era momento de sacar las cuentas exactas de cuánto había gastado en la vergüenza de la familia. Los números eran abrumadores. Desde que Beatriz ingresó a la universidad en 2018 hasta su graduación, había gastado en total 83.500 euros. No era un cálculo al aire, eran cifras exactas que tenía detalladamente documentadas. Las cuotas anuales sumaban 36.000 euros. Los textos de medicina que cambiaban a menudo, otros 9.000 euros. El piso que le alquilé cerca de la facultad durante 6 años, 42.000 euros. Los gastos mensuales que le depositaba sin falta, 22.000 euros. Y eso sin contar los equipos, las clases extra de inglés técnico y las reuniones internacionales a las que la envié para complementar su preparación. Mientras revisaba cada factura y transferencia, recordé charlas a las que en su momento no les di importancia, pero que ahora tenían un significado completamente distinto. El año pasado, en una cena en casa de Pilar, Beatriz le dijo a su madre: «Mamá, tú sí entiendes lo valioso de la buena enseñanza, no como papá, que cree que con tener billetes ya basta». Pilar había sonreído y contestado: «Hija, el buen gusto y el conocimiento no se compran, se llevan en la sangre. Hay gente que simplemente no está hecha para eso». En otra ocasión, cuando le comentó a Beatriz sobre un documental de salud que había visto, ella me respondió con burla: «Papá, por favor no opines de cosas que no sabes. La medicina es mucho más complicada de lo que muestran en la tele». Recuerdo que me quedé en silencio, pensando que tal vez tenía razón, y yo estaba siendo entrometido. Ahora entendía que esos comentarios no eran casuales. Habían sido un plan constante para hacerme sentir inferior, para ponerme en el papel de proveedor de dinero, pero nunca como el padre que merecía respeto o un simple reconocimiento. Abrí mi computadora y entré a mi cuenta bancaria. Ahí estaba la transferencia que había aprobado hacía 3 semanas para el préstamo de 120.000 euros, destinada a pagar la especialización en cardiología que Beatriz comenzaría en septiembre. Era un programa de 2 años que la convertiría en una experta. También revisé mi testamento. Beatriz era la heredera principal de todos mis bienes, que incluían mi empresa de construcción, valuada en 2 millones de euros, mi casa en Valencia, de 500.000 euros, y otros bienes que sumaban 1,5 millones más. Justo en ese momento, sonó mi teléfono. Era un mensaje de Beatriz: «Papá, espero que no te hayas enojado por lo que dije en la graduación. Era importante para mí ser honesto sobre mi trayectoria. Mañana podemos comer y festejar como siempre hemos hecho». Leí el mensaje 3 veces. No había ni una disculpa, ni un reconocimiento de que sus palabras habían sido hirientes. Para ella, llamarme vergüenza ante 500 personas era simplemente ser honesta, y esperaba que yo continuara siendo el padre, complaciente de siempre. Esa fue la gota que colmó mi paciencia. Me levanté de mi escritorio y fui a la caja fuerte de mi habitación. Saqué todos los papeles legales importantes, títulos de propiedades y acuerdos de la empresa, seguros y, por supuesto, mi testamento. Llamé a Rafael Peña Castillo, mi abogado y amigo desde hace 2 décadas. Eran las 11:30 de la noche, pero Rafael siempre me había dicho que podía llamarlo a cualquier hora por una emergencia, y esto sin duda lo era. «Andrés, ¿qué pasó? Es muy tarde», me respondió con voz adormilada. «Rafael, necesito que mañana a primera hora anules el préstamo para los estudios de Beatriz y cambies mi testamento. También quiero que le quites el acceso a todas mis cuentas del banco.
Hubo un silencio largo antes de que Rafael contestara. ¿Estás completamente seguro de lo que me pides? ¿Sucedió algo grave? Sí, pasó algo muy grave. Mi hija me humilló en público hoy y acabo de darme cuenta de que por años he estado pagando la vida de alguien que me ve como una deshonra. Es hora de que aprenda el verdadero valor del dinero y del respeto. Andrés, entiendo tu enojo, pero estas son decisiones enormes. ¿No crees que deberías pensarlo un poco más? Rafael, llevo 24 años pensándolo. Esta noche voy a actuar. Después de cortar, me preparé un café muy cargado y pasé el resto de la madrugada organizando todos los papeles que Rafael necesitaría. Cada documento era una prueba de mi generosidad hacia una hija que nunca había valorado mi esfuerzo. A las 6 de la mañana, con la luz del sol entrando por las ventanas de mi oficina, tomé una última decisión. Beatriz iba a entender lo que significa de verdad la independencia económica. A las 7:30 de la mañana del 27 de junio, mi teléfono sonó. Era Rafael confirmando que ya estaba en su despacho listo para llevar a cabo mi plan. Andrés, revisé los documentos del préstamo. Podemos cancelarlo de inmediato sin multas, ya que el dinero no ha sido entregado a la universidad. ¿Sigues firme en tu decisión? Completamente seguro, Rafael. Procede con todo. Durante las siguientes 4 horas mi vida se transformó por completo. Pero esta vez yo tenía el control total. A las 8 de la mañana, Rafael había enviado la anulación oficial del préstamo a la institución financiera. A las 9, había informado a la universidad que el dinero para la especialización de Beatriz ya no estaba disponible. Mientras tanto, yo fui personalmente al banco principal. La directora de la sucursal, Carmen Vidal Torres, me atendió cuando le explicó que necesitaba hacer cambios urgentes. Señor Morales, veo que quiere quitar a su hija como beneficiaria de la cuenta de ahorros familiar y del seguro de vida. ¿Está seguro de estos cambios? Son decisiones muy serias, me comentó Carmen al revisar los papeles. Señora Vidal, estoy totalmente segura. También quiero mover los fondos que tenía guardados para los gastos de mi hija a una cuenta de inversión, solo a mi nombre. La suma era importante. 55.000 euros que había estado ahorrando para cubrir la manutención y gastos extra. De los 2 años de especialización de Beatriz. A las 11 de la mañana volví a casa y me senté en mi balcón con un café a esperar. Sabía exactamente a qué hora llegarían las primeras noticias a Beatriz. La universidad tenía la costumbre de avisar de inmediato a los alumnos si había algún problema con la financiación, sobre todo tan cerca del comienzo del curso. No tuve que esperar mucho. A las 11:45, mi teléfono empezó a sonar sin parar. Era Beatriz. No respondí. Volví a llamar enseguida. Tampoco contesté. Al tercer intento, dejé que saltara el buzón de voz para escuchar su mensaje. Papá, ¿qué está pasando? La universidad me llamó diciendo que hay problemas con el préstamo de mi maestría. Llámame de urgencia, por favor. Debe ser un error administrativo. Sonreí con amargura. Todavía creía que era un error. A las 12:30 llegó el primer mensaje de texto. Papá, el banco me confirmó que el préstamo fue cancelado. ¿Qué significa esto? Necesito una explicación ahora mismo. 1 hora después. Papá, no puedo creer que no me respondas. Diego dice que esto debe ser una venganza por lo que dije ayer. Por favor, llámame. Podemos solucionarlo. A las 2 de la tarde hablé con mamá. Ella dice que seguramente estás enojado y que se te pasará. Pero papá, mi futuro profesional está en juego. No puedes hacerme esto. Los mensajes continuaron llegando cada 15 minutos. A las 3 de la tarde ya había recibido 12 llamadas perdidas y 8 mensajes. El tono de Beatriz cambiaba de la confusión a la preocupación y luego a la desesperación. Papá, acabo de ir al banco. Me dijeron que ya no tengo acceso a la cuenta familiar. ¿Cómo voy a pagar mis gastos este mes? Por favor, contéstame. Decidí ir a comer tranquilo a mi restaurante favorito, un pequeño lugar de comida mediterránea, donde el dueño, Antonio Ruiz Méndez, me conoce hace años. Don Andrés, hoy lo veo diferente. ¿Pasó algo bueno? Se le nota más libre, me comentó mientras me servía mi comida de siempre. Antonio, digamos que ayer descubrí algunas verdades importantes sobre mi familia. Y hoy estoy tomando las decisiones que debí haber tomado hace mucho tiempo.
Regresé a casa a las 4 de la tarde y mi teléfono había estallado. 23 llamadas perdidas y mensajes de 15. Ahora no solo era Beatriz quien intentaba contactarme, también había mensajes de Pilar y, para mi sorpresa, de Diego. El mensaje de Pilar decía: Andrés, Beatriz está muy angustiada. Dice que anulaste su especialización. No sé qué intentas con este berrinche, pero estás destruyendo el futuro de nuestra hija. Llámame ahora mismo. Diego había escrito: Señor Morales, sé que está molesto por el discurso de ayer. Beatriz está muy arrepentida. Por favor, reconsidere su decisión. Ella tiene un futuro brillante como cardióloga. Lo que más me llamó la atención fue que Diego se refiriera al futuro brillante de Beatriz como cardióloga. ¿Desde cuándo el novio de mi hija estaba tan interesado en su especialización médica? ¿No sería que él también tuviera aviones claros para beneficiarse económicamente de la carrera de mi hija? A las 6 de la tarde, decidí responder un único mensaje. Se lo envié directamente a Beatriz. Hija, ayer dijiste ante 500 personas que soy una vergüenza para tu familia. Hoy estoy actuando como tal. Una vergüenza no financia especializaciones de 120.000 euros. Que tengas una buena tarde. La respuesta llegó en menos de 2 minutos. Papá, no lo dije de verdad. Estaba nervioso. Por favor, no arruines mi vida por un comentario tonto. Te lo ruego. Pero ya era demasiado tarde. A las 3 de la mañana del 28 de junio, mi teléfono 73 mensajes de Beatriz. Los últimos eran de una desesperación total. Papá, mi vida está destrozada. Sin la especialización no puedo ser experta. Sin ser experta no conseguiré trabajo en hospitales privados. Por favor, perdóname. Cometí un error gravísimo. Leí cada mensaje, pero no respondí a ninguno. Por primera vez en 24 años, Beatriz estaba sintiendo las consecuencias reales de sus actos, y esto era solo el principio. El 28 de junio a las 10 de la mañana, mientras desayunaba tranquilo en mi balcón leyendo el diario económico, escuché el timbre de mi casa. No esperaba a nadie, pero al mirar por la mirada, ahí estaba Beatriz. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar y sostenía un ramo de flores. Abrí la puerta sin decir nada. Ella entró rápido, como si temiera que yo cambiara de opinión. Papá, gracias por recibirme. Necesito hablar contigo de forma urgente, me dijo con voz temblorosa, dejando las flores en la mesa de la entrada. Habla, le respondí con secuencia, cruzándome de brazos y manteniéndome de pie. Beatriz se dejó caer en el sofá de la sala y empezó a llorar sin consuelo. Papá, cometí el error más grande de mi vida. No pensé en las consecuencias de mis palabras. Estaba nervioso. Había mucha gente y no sé por qué dije eso. Beatriz, estuviste 6 minutos completos en esa plataforma. No fue una frase impulsiva. Diste las gracias a tu madre, a tus profesores, a tus amigos, a tu novio, incluso a tus abuelos difuntos. Tuviste muchas oportunidades de mencionarme, pero elegiste a propósito dejarme fuera y después humillarme en público. Pero no lo pensé bien. Fue un momento de confusión. ¿Confusión? Me senté frente a ella, manteniendo mi tono calmado pero firme. Beatriz, por años ha tenido la misma actitud de desprecio hacia mí. Los comentarios sobre que no tengo estudios, las miradas de vergüenza cuando te encontrabas con mis amigos, la forma en que evitabas presentarme a tus compañeros de clase. Eso también fue confusión. Se quedó en silencio, secándose las lágrimas con un pañuelo. Papá, reconozco que he sido injusta contigo. Mamá siempre me decía que tú no entendías lo valioso de la buena enseñanza, que eras diferente a nosotras, pero ahora me doy cuenta de que eso no justifica lo que hice. Ahora culpas a tu madre. Muy conveniente. No la estoy culpando. Estoy asumiendo mi falta. Por eso estoy aquí pidiendo tu perdón y rogándote que vuelvas a considerar lo de la especialización. Me levanté y caminé hacia la ventana, dándole la espalda. Beatriz, ¿sabes cuánto dinero gastó en tu formación durante estos 6 años? No exactamente. 83.500 euros. Exactamente, cada moneda registrada y comprobada. Y ahora querías que sumara otros 120.000 euros para tu especialización. 203.500 euros en total para tu educación. Escuché cómo se levantó del sofá y se acercó a mí. Papá, y te lo agradezco infinitamente. Sé que has hecho sacrificios enormes.
No, Beatriz, tú no agradeces nada. Ayer lo demostraste claramente. Para ti he sido solo un proveedor de dinero incómodo, una vergüenza que pagaba tu porvenir, pero a la que preferías mantener oculta. Eso no es cierto. Me di la vuelta para encararla directamente. Dime, ¿cuántas veces me invitaste a eventos de la universidad? ¿Cuántas veces me presentas con orgullo a tus profesores o compañeros? ¿Cuántas veces defendiste mi trabajo o mi esfuerzo cuando tu madre hacía comentarios despectivos? Beatriz se quedó sin palabras. Sabía que no podía responder afirmativamente a ninguna de esas preguntas. La respuesta es 0, Beatriz, 0 veces. Durante 6 años fui tu pagador en silencio, y ayer decidiste que ya era hora de hacerlo oficial ante el público. En ese momento sonó mi teléfono. Era Pilar. Puse el altavoz a propósito. Andrés, te estás comportando como un niño caprichoso. Beatriz está destrozada por tu reacción exagerada. Cancela ese enfado y restaura el préstamo inmediatamente. Hola Pilar, me alegra que llames. Quería preguntarte algo. ¿Durante cuántos años le has estado metiendo en la cabeza a Beatriz la idea de que yo soy una deshonra para la familia? Hubo un silencio incómodo del otro lado de la línea. Beatriz me miró con los ojos muy abiertos. Andrés, no exageres. Simplemente le he enseñado a valorar el saber y la cultura por encima del dinero. Perfecto. Entonces ahora podrás enseñarle también a conseguir su propio dinero para pagar su educación y su cultura. Estás siendo ridículo. No puedes destruir el futuro de tu hija por un comentario desafortunado. Pilar, el futuro de Beatriz nunca dependió solo de mi dinero. Depende de su talento, su esfuerzo y su capacidad. Si en verdad es tan brillante como siempre ha dicho, encontrará la forma de conseguir otra financiación. Colgué el teléfono y miré a Beatriz, que había vuelto a sentarse y lloraba sin hacer ruido. Papá, sin la especialización no podrás ser experta. Los hospitales privados solo toman a cardiólogos con el título completo. Mi trayectoria profesional se va a arruinar. Beatriz, hay hospitales públicos que contratan a médicos generales. Puedes trabajar en atención básica, en urgencias, en medicina interna. No es el fin del mundo, pero esos trabajos pagan muchísimo menos. No podré mantener el estilo de vida. Se detuvo de arrepentimiento, dándose cuenta de lo que acababa de decir. Sigue, por favor. ¿No podrás mantener qué estilo de vida? Papá, no quise decir eso. Sí quisiste decirlo y ahí está la verdadera razón. No te preocupa tu vocación médica o ayudar a la gente. Te preocupa el dinero que dejarás de ganar. Beatriz se levantó bruscamente. Eso es injusto. Claro que me importa ayudar a la gente. Demuéstralo. Ve y trabaja en un hospital público, ayudando a la gente. Gana tu propio dinero. Paga tu propia especialización con tu esfuerzo. Así sabrás de verdad lo que significa el valor del trabajo. Papá, por favor, te juro que cambiaré. Nunca más volveré a faltarte al respeto. La miré fijamente durante varios segundos. Beatriz, las promesas se hacen antes de cometer los errores, no después de enfrentar las consecuencias. Se dirigió hacia la puerta con aire de derrota. No hay nada que pueda hacer para que cambies de parecer. Si hay algo, demuestra durante los próximos años que de verdad has aprendido el valor del respeto y el esfuerzo. Quizás entonces podamos reconstruir nuestra relación de padre e hija sobre bases totalmente nuevas. Después de que se fue, me senté en mi sillón y por primera vez en 24 años me sentí verdaderamente en paz. Había puesto límites claros y ahora Beatriz tendría que decidir si quería ser parte de mi vida desde el respeto mutuo o seguir su camino sin mi respaldo económico. Durante los días siguientes, mi teléfono se convirtió en un campo de batalla. La familia de Pilar había decidido intervenir en lo que ellos consideraban mi comportamiento ilógico. El primero en llamarme fue Joaquín Jiménez Serrano, el hermano mayor de Pilar y un profesor universitario de prestigio. Andrés, he conversado con Pilar sobre lo que pasa. Entiendo que te sientas ofendido, pero arruinar el futuro académico de Beatriz es una reacción excesiva. Las palabras de una muchacha nerviosa no deben tener consecuencias tan graves. Joaquín, agradezco tu interés, pero esta decisión no es un tema para debatir en familia. Pero, hombre, sé razonable. Beatriz es una alumna excelente.
Tiene de las mejores calificaciones de su promoción. Vas a tirar ese talento por un orgullo herido. Joaquín, el talento de Beatriz nunca ha estado en duda. Lo que sí está en duda es su capacidad de valorar el esfuerzo ajeno y mostrar una gratitud mínima hacia quien le ha pagado todo. La conversación continuó durante 20 minutos más con Joaquín insistiendo en que yo actuaba como un padre autoritario y yo explicándole que simplemente le estaba enseñando responsabilidad y las consecuencias de sus actos. 2 días después me llamó Mercedes Jiménez Ruiz, la hermana menor de Pilar que trabaja como psicóloga. Su método fue distinto. Andrés, he estado pensando en esta situación desde un punto de vista profesional. Creo que tanto tú como Beatriz están pasando por una crisis de comunicación familiar que podría resolverse con ayuda experta. Mercedes, no necesito terapia familiar. Necesito que mi hija entienda que el respeto no se puede negociar. Pero Andrés considera el daño emocional que esta situación le está causando a Beatriz. Está sufriendo mucha ansiedad. No duerme y tiene ataques de llanto. Esto podría afectar su estabilidad mental a largo plazo. Mercedes, durante 24 años me preocupé por la estabilidad emocional de Beatriz. Pagué no solo su educación, sino también sus caprichos, sus viajes, sus salidas sociales. ¿Alguien se preocupó por mi estabilidad emocional cuando ella me humilló en público? Entiendo tu dolor, pero 2 errores no forman una solución correcta. No son 2 fallos, Mercedes. Es una falta y lo que vino después. Beatriz cometió el error y ahora le toca vivir lo que pasa naturalmente por sus acciones. La tercera llamada que recibí vino de alguien que no me esperaba. Tomás Vega Moreno, mi hermano menor, que vive en otra ciudad y con el que hablo muy poco. Es obvio que Pilar había contactado hasta a mi propia familia. Andrés, ¿qué demonios te está pasando? Pilar me llamó diciendo que has quitado el dinero para los estudios de Beatriz por una tontería. Tomás, me extraña que Pilar haya llegado hasta ti. Es claro que está desesperada por lograr que yo cambie de opinión. Hermano, todos sabemos que eres un padre ejemplar. Has entregado todo por esa niña, pero ahora estás actuando con maldad. ¿Maldad? ¿Sabes qué es maldad, Tomás? Que después de gastar 83.000 euros en la educación de mi hija, ella me llame vergüenza ante 500 personas. Eso sí es crueldad. Pero Andrés, las chicas dicen cosas sin pensar cuando están nerviosas. Mi hija, María José, también me ha dicho cosas feas cuando estaba muy estresada y nunca se me ocurrió castigarla quitándole el dinero. Tomás, María José tenía 12 años cuando te dijo esas cosas. Beatriz tiene 24 años y acaba de titularse como médica. Se supone que tiene la madurez necesaria para entender el peso de sus palabras. Incluso recibí una llamada totalmente inesperada de Elena Martín Soto, la mejor amiga de Beatriz desde que eran niñas. Al parecer, la campaña para presionarme había llegado a niveles que yo no podía ni imaginar. Señor Morales, soy Elena. Sé que quizá no es correcto que lo llame, pero estoy muy preocupada por Beatriz. Elena, agradezco tu cariño hacia mi hija, pero este es un asunto privado de la familia. Lo sé, señor Morales, pero Beatriz está de verdad destrozada. No ha dormido en 3 días, casi no come, y está obsesionada con encontrar la forma de pagar su especialización. Está pensando en pedir préstamos con intereses altísimos. Elena, si Beatriz quiere seguir con su especialización, puede buscar becas por buenas notas, trabajar medio tiempo o pedir créditos normales para estudiantes, como hacen miles de personas cada año. Pero, señor Morales, usted sabe que esos préstamos tardarán mucho en aprobarse y para entonces ya habrá perdido su lugar en el programa. Exacto, Elena. Y esa es justamente la lección que debe aprender, que las oportunidades se escapan cuando no valoramos a las personas que las hacen posibles. La llamada que más me molestó fue la de Diego. Su tono mezclaba súplica con reclamos disimulados. Señor Morales, entiendo que esté enojado, pero creo que está siendo demasiado estricto con Beatriz. Ella de verdad se arrepiente de lo que dijo. Diego, agradezco que te preocupes por mi hija, pero me pregunto, ¿tu interés en que siga con la especialización es solo porque la amas o hay asuntos de dinero de por medio? Hubo un momento de silencio incómodo
antes de que contestara. No entiendo a qué se refiere, señor. Me refiero a que un médico especialista en cardiología que opera gana entre 8.000 y 12.000 euros al mes en clínicas privadas. Un médico general en un hospital público gana entre 3.000 y 4.000 euros. Esa gran diferencia de sueldo afecta tu apoyo sin límites a la especialización de Beatriz. Señor Morales, esa indirecta es muy ofensiva. Yo amo a Beatriz sin importar su futuro laboral. Diego, el tiempo dirá si eso es cierto. Si de verdad amas a mi hija, la vas a apoyar incluso si tiene que trabajar como médica general en un hospital del Estado, ganando un sueldo normal y viviendo una vida sencilla. Después de 2 semanas de que me hostigaran constantemente, llamé a Rafael para asegurarme de que todos los cambios legales y de dinero estuvieran totalmente listos y que no se pudieran deshacer. Andrés, todo está hecho tal como me lo pediste. El préstamo está cancelado de forma definitiva. A Beatriz se le ha quitado el acceso a todas tus cuentas y beneficios y tu nuevo testamento está registrado oficialmente. Perfecto, Rafael. ¿Has recibido presiones de la familia de Pilar para que me convenzas de echarme para atrás? Joaquín Jiménez me llamó ayer. Le expliqué que mi trabajo es seguir las órdenes de mi cliente, no los consejos de otros. Gracias por tu profesionalismo. Es bueno saber que al menos una persona entiende que las decisiones de un adulto deben ser respetadas. Esa noche, sentado en mi balcón con una copa de vino, reflexioné sobre las 2 semanas más intensas de mi vida. Por primera vez en muchos años, había mantenido una posición firme e inamovible y había descubierto algo que me hacía sentir libre. Cuando pones límites claros y los mantienes, la gente deja de intentar manipularte. Beatriz tendría que aprender a vivir con lo que ella misma había causado, y yo tendría que aprender a vivir sin la carga de pagar por la ingratitud. 3 semanas después del bochornoso incidente de la graduación, recibí una llamada que cambió por completo mi forma de ver los verdaderos motivos de la angustia de Beatriz y Diego. La llamada era de Marcos Herrera Delgado, un viejo amigo que trabaja como gerente en una clínica privada de Valencia. Andrés, necesito contarte algo que te puede interesar sobre tu hija y su novio. ¿Tienes unos minutos para hablar? Claro, Marcos. ¿Qué sucede? El mes pasado, Diego Ortega vino a mi oficina preguntando sobre cómo invertir para médicos especialistas en nuestras clínicas privadas. Mencionó en específico que su futura esposa se especializaría en cardiología y quería saber sobre los acuerdos de sociedad que ofrecemos. Me quedé pasmado. ¿Acuerdos de sociedad? Sí, Andrés. Son convenios donde los médicos especialistas invierten entre 200.000 y 300.000 euros para volverse socios minoritarios de ciertos departamentos. A cambio, reciben un porcentaje de las ganancias además de su sueldo. Es muy rentable, pero requiere bastante dinero para empezar. ¿Y qué más te dijo Diego? Me explicó que habían calculado que con la especialización de Beatriz y una inversión inicial de 250.000 euros podrían ganar unos 300.000 euros al año, entre sueldo y reparto de ganancias. Me preguntó en específico sobre los plazos para hacer la inversión después de que ella terminara la especialización. Sentí como si me hubieran echado un cubo de agua helada. Marcos, Diego mencionó de dónde iban a sacar esos 250.000 euros. Dijo tal cual. El padre de Beatriz es dueño de una constructora. Él pagará la inversión inicial, como lo ha hecho con toda su educación. Andrés, pensé que ya estabas al tanto de estos planes. No, Marcos, no tenía ni idea. ¿Hay algo más que debas saber? Sí. Diego también preguntó cómo podían hacer los esposos o parejas para acceder juntos a estos acuerdos. Aparentemente, él está por terminar una maestría en gestión de hospitales y quería saber si podía participar en la parte administrativa del negocio. Después de colgar con Marcos, me quedé en mi oficina por 1 hora completa digiriendo esta nueva información. No solo habían planeado que yo pagara la especialización de 120.000 euros, sino que luego esperaban que yo invirtiera otros 250.000 euros extra para hacer a Beatriz socia de un departamento hospitalario. 370.000 euros en total. Y Diego, muy convenientemente, se beneficiaría de todo esto gracias a su relación con mi hija.
Esa misma tarde decidí investigar por mi cuenta. Llamé a Luis Navarro, un contador experto que había trabajado conmigo en varios proyectos de mi empresa, y le pedí que investigara con discreción las finanzas y el pasado de Diego Ortega Sánchez. Andrés, ¿sospechas algo en particular sobre este joven? Luis, necesito saber si sus intenciones con mi hija son sinceras o si hay intereses de dinero ocultos. Después de lo que acabo de descubrir, tengo muchas dudas sobre por qué hace lo que hace. 48 horas después, Luis me llamó con un informe que superó mis peores miedos. Andrés, los resultados de mi investigación son alarmantes. Diego Ortega tiene deudas estudiantiles de 65.000 euros de su maestría. Además, su familia perdió su negocio el año pasado y están a punto de perder su casa. ¿Hay más? Sí. Diego ha estado revisando activamente la información pública de tu empresa. Pidió datos de tu constructora en el registro de comercio hace 2 meses. También consultó tu patrimonio personal a través de bases de datos de propiedades. ¿Es legal que haga eso? Totalmente legal, pero moralmente cuestionable, tratándose del padre de su novia. Andrés, mi impresión es que este joven ve a Beatriz como su salvación económica de una situación familiar muy complicada. Esa noche llamé a mi hermano Tomás, que había defendido con tanto ímpetu a Beatriz semanas atrás. Tomás, necesito contarte lo que acabo de descubrir sobre los verdaderos planes de Beatriz y Diego. Le expliqué con detalle toda la información que había juntado, los acuerdos hospitalarios, la inversión extra de 250.000 euros que esperaban de mí, las deudas de Diego y su investigación sobre mis bienes. Dios mío, Andrés, no tenía idea de que hubiera tanto dinero metido en sus planes. Tomás, ahora entiendes por qué Diego estaba tan desesperado para que yo cambiara mi decisión sobre la especialización. No era amor de pareja por Beatriz, era pánico de ver cómo se esfumaba su plan para salir de sus problemas financieros. Hermano, me siento terrible por haberte presionado para que cambiaras de idea. Es evidente que no conocía la historia completa. Tomás, tú actuaste con buena intención, basándote en datos incompletos, pero esto me confirma que mi decisión fue la correcta. Al día siguiente, decidí encarar directamente a Diego. Lo cité en mi oficina con el pretexto de hablar sobre el futuro de Beatriz. Diego, he estado pensando en nuestra charla de hace unas semanas. Me dijiste que tu amor por mi hija es incondicional, sin importar su futuro laboral. Sí, señor Morales, así es. Perfecto. Entonces, no tendrás problema en firmar un papel legal donde renuncias a cualquier beneficio económico que pueda venir de la carrera profesional de Beatriz, incluyendo ganancias futuras, inversiones compartidas o sociedades en clínicas. Diego se puso muy pálido. Señor Morales, no entiendo por qué sería necesario un documento así. Diego, si tu amor por Beatriz es sincero, no debería importarte dejar por escrito que tu relación no tiene motivos de dinero. Oh, si te importa. Es que, bueno, eso me parece exagerado e innecesario. ¿Sabes qué me parece exagerado e innecesario, Diego? Que investigues mis bienes personales usando el registro de comercio. Que planees inversiones en hospitales con un dinero que asumes que yo te voy a dar sin consultarme. Que calcules ganancias anuales de 300.000 euros basándote en que yo lo voy a financiar. Diego se quedó completamente mudo, confirmando que sabía perfectamente de lo que le estaba hablando. Diego, te voy a decir algo. Dentro de 3 meses, cuando te des cuenta de que Beatriz de verdad tendrá que trabajar como médica general con un sueldo normal y que yo nunca voy a pagar por inversiones millonarias en hospitales, tu amor incondicional va a empezar a desaparecer. Señor Morales, eso no es justo. La justicia, Diego, será ver si permaneces al lado de mi hija cuando descubras que el dinero fácil nunca va a llegar. Salió de mi oficina sin decir una palabra más. En ese momento, supe que mis sospechas eran ciertas y que Beatriz estaba a punto de recibir una lección muy dolorosa sobre las verdaderas intenciones de la gente a su alrededor. Llegó septiembre con noticias que confirmaron justo lo que yo había imaginado. Por medio de Elena, supe que Beatriz había encontrado un empleo como médica general en un hospital público de Valencia. Su sueldo inicial era de 3.200 euros al mes, una miseria comparada
con lo que habría ganado como cardióloga especialista en clínicas privadas. Elena me llamó una tarde, muy preocupada por su amiga. Señor Morales, sé que quizá no quiera saber nada de Beatriz, pero pensé que debía contarle cómo están las cosas. Te escucho, Elena. Beatriz está trabajando turnos de 12 horas en urgencias. Llega a casa totalmente agotada y por primera vez en su vida está preocupada por pagar el alquiler de su piso. Diego la está presionando para que busque un trabajo extra los fines de semana en clínicas. ¿Y cómo está reaccionando Beatriz a esta nueva realidad? Honestamente, señor Morales, creo que está empezando a entender cosas que nunca antes había pensado. Ayer me dijo Elena, nunca pensé que trabajar fuera tan agotador. Papá trabajó así durante años para pagar mis estudios y yo nunca lo valoré. Esta información me produjo sentimientos mezclados. Por un lado, me alegraba saber que Beatriz por fin estaba conociendo la realidad del trabajo y el valor del esfuerzo. Por otro lado, como padre, era difícil imaginarla con problemas económicos. 2 semanas después, recibí una llamada inesperada de la doctora Carmen Ruiz Vázquez, la jefa del servicio de urgencias del hospital. Señor Morales, espero no molestarlo. Soy la supervisora de su hija Beatriz en el hospital. Quería hablar con usted sobre su desempeño en el trabajo. ¿Ha habido algún problema, doctora? Todo lo contrario, señor Morales. Beatriz ha demostrado ser una médica sobresaliente. Su dedicación, conocimiento y trato con los pacientes son de 10. Pero he notado que parece estar con mucho estrés por el dinero. ¿En qué sentido, doctora? Bueno, ha pedido todos los turnos extra disponibles, incluidos los fines de semana y días festivos. Cuando le pregunté si todo iba bien, me explicó que necesitaba trabajar al máximo para cubrir sus gastos básicos. Me comentó que antes nunca había tenido que preocuparse por el dinero. Doctora, agradezco su preocupación por Beatriz, pero ella está aprendiendo lecciones importantes sobre ser independiente y responsable. Señor Morales, entiendo que pueda haber problemas familiares, pero quiero que sepa que su hija habla de usted con mucho respeto en el hospital. Constantemente dice lo orgullosa que está de ser hija de un empresario exitoso. Esta información me sorprendió muchísimo. ¿Beatriz habla de mí en el hospital? Sí, señor. A menudo cuenta historias sobre su trabajo en la construcción, sobre su ética y sobre los sacrificios que hizo para pagar su educación. Los otros médicos jóvenes la escuchan con admiración. Después de colgar, me quedé pensando en esa conversación. Al parecer, cuando Beatriz no estaba bajo la influencia de Pilar o en lugares donde se sentía obligada a parecer intelectualmente superior, hablaba de mí con orgullo y afecto. Un mes más tarde, en octubre, llegó otra revelación importante. Mi contador, Fernando Álvarez Soto, me llamó con datos financieros inesperados. Andrés, he estado revisando los movimientos de las cuentas que cancelaste para Beatriz y hay algo curioso que debes saber. ¿Qué encontraste, Fernando? Beatriz ha estado haciendo depósitos mensuales pequeños en una cuenta de ahorro nueva. Son cantidades mínimas, entre 200 y 300 euros al mes, pero lo hace religiosamente cada mes desde que empezó a trabajar. ¿Tienes idea para qué está ahorrando? Según el nombre de la cuenta, está marcada como Fondo de Devolución de Educación. Andrés, creo que está intentando devolverte el dinero que gastaste en su carrera. Esta noticia me conmovió profundamente. Beatriz, ganando 3.200 euros al mes y pagando alquiler, comida y todo lo demás, estaba guardando entre 200 y 300 euros cada mes para crear un fondo de restitución. Calculé rápido. A ese ritmo de ahorro, le tomaría unos 25 años devolver los 83.000 euros que había invertido, pero el gesto simbólico era mucho más importante que si podía lograrlo de verdad. Durante noviembre empecé a recibir información indirecta sobre cambios significativos en la forma de ser y de actuar de Beatriz. Mi barbero, José María Campos Herrera, cuya esposa trabajaba como enfermera en el mismo hospital, me contó detalles reveladores. Don Andrés, mi esposa Clara, siempre habla muy bien de su hija. Dice que es la médica más humilde y trabajadora del área de urgencias. ¿Humilde? Sí, don Andrés. Clara me cuenta que Beatriz siempre se ofrece para los casos más difíciles, que trata a las enfermeras con mucho respeto y que nunca se queja de los horarios pesados o de los pacientes difíciles.
Dice que es totalmente diferente a otros médicos jóvenes que llegan creyéndose superiores. ¿Y qué más te cuenta Clara sobre Beatriz? Que a menudo se queda después de su turno para ayudar con el trabajo pendiente, sin cobrar horas extras, y que cuando los pacientes no tienen dinero para medicinas, a veces Beatriz las compra con su propio sueldo. Esta información me hizo sentir una mezcla de orgullo y tristeza. La Beatriz que estaba surgiendo de esta experiencia era la hija que siempre había esperado tener. Sencilla, trabajadora, generosa y consciente del valor del esfuerzo. A finales de noviembre, Elena me llamó con una actualización que yo había estado esperando. Señor Morales, necesito contarle algo sobre Diego y Beatriz. ¿Qué ha pasado, Elena? Diego ha estado presionando mucho a Beatriz para que busque trabajo en clínicas privadas los fines de semana. Le dice que con su horario actual están perdiendo oportunidades de ganar más dinero. Beatriz está empezando a hartarse de estos comentarios. ¿Y cómo está respondiendo ella? El sábado pasado tuvieron una discusión fuerte. Diego le dijo que si no podía conseguir más dinero, quizá deberían repensar su futuro juntos. Beatriz se quedó en shock y le preguntó si su relación dependía de cuánto dinero podía ganar. ¿Y qué respondió Diego? Dijo que las relaciones de hoy requieren estabilidad económica de las dos partes. Señor Morales, creo que Beatriz está empezando a ver cómo es Diego en realidad. Esa noche, por primera vez en 5 meses, sentí una pequeña esperanza de que mi hija estuviera finalmente aprendiendo a diferenciar entre la gente que la valoraba de verdad y la que solo veía en ella oportunidades de negocio. El proceso había sido doloroso para los dos, pero parecía que Beatriz estaba desarrollando la madurez y el buen juicio que había necesitado durante años. El primer domingo de diciembre, Elena me llamó con la noticia que yo había estado anticipando por meses, aunque su tono de voz indicaba que la situación había sido más dura de lo que cualquiera podía haber imaginado. Señor Morales, Diego terminó con Beatriz anoche. Fue terrible. ¿Qué pasó exactamente, Elena? Beatriz llegó a casa después de trabajar un turno doble en el hospital, totalmente agotada. Diego la estaba esperando con papeles de ofertas de trabajo en clínicas privadas de otras ciudades. Le dijo que había encontrado puestos donde podría ganar hasta 5.000 euros al mes. ¿Y cómo reaccionó Beatriz? Le explicó que acababa de pasar 14 horas seguidas atendiendo pacientes en urgencias, que estaba física y emocionalmente exhausta y que lo único que quería era descansar. Diego explotó. Elena hizo una pausa antes de seguir, como si le costara trabajo contar lo que había presenciado. Diego le gritó que era una conformista sin ambición y que él no había planeado su futuro con alguien que se contentara con un sueldo de miseria. Señor Morales, fueron las palabras más crueles que he oído en mi vida. ¿Hubo más? Sí, Diego le dijo de forma directa. Beatriz, yo necesito una pareja que quiera dinero, no alguien que se haga la mártir en un hospital público. Si no puedes conseguir el estilo de vida que planeamos juntos, entonces es obvio que no vamos a funcionar. Sentí una mezcla de rabia hacia Diego y dolor por mi hija. Aunque Beatriz había cometido fallos terribles conmigo, nadie merecía ser tratado como un objeto de inversión fallido. ¿Cómo reaccionó Beatriz? Al principio se quedó completamente en silencio, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Luego le preguntó si su relación siempre había sido sobre dinero. Diego se quedó callado por 1 minuto entero, y eso fue respuesta suficiente. Elena me contó que la conversación final había sido devastadora para Beatriz. Diego le dijo que había estado invirtiendo tiempo y energía en su relación, esperando ganancias específicas que ya no eran posibles. Señor Morales, me dijo Elena, habló de su hija como si fuera un negocio que no había dado los beneficios esperados. ¿Beatriz le dijo algo más? Sí, le dijo, Diego, ahora entiendo por qué mi padre no confiaba en ti desde el principio. Él vio algo que yo estaba demasiado ciega para darme cuenta. Entonces, Diego se fue y le gritó desde la puerta que la culpa era de ella por haber elegido a un padre tacaño en lugar de un futuro de dinero. Esa última frase me llenó de una ira que no había sentido desde el día de la graduación. Diego había manipulado a mi hija por meses, había planeado usar mi dinero para su propio beneficio, y ahora tenía el descaro de culparme por proteger mis bienes de sus intenciones.
Elena, ¿cómo está Beatriz ahora? Está destrozada, pero también se siente liberada de alguna forma. Me dijo, Elena, me siento como si hubiera vivido en una mentira por meses. Diego nunca me quiso a mí. Quería el dinero de mi familia. 2 días después recibí una llamada totalmente inesperada. Era Beatriz. Su voz sonaba diferente, más madura, más reflexiva, menos arrogante. Papá, sé que quizá no quieras hablar conmigo, pero necesito decirte algo importante. Te escucho. Beatriz, tenías razón sobre Diego, completamente razón. Terminó conmigo porque no le puedo dar el estilo de vida que él esperaba. Me dijo cosas horribles sobre ti y sobre mí, sobre nuestras expectativas tontas. Beatriz, lamento que hayas tenido que pasar por eso. No, papá, no lo lamentes. Necesitaba vivirlo para entender. Durante meses, Diego me hizo sentir que tú eras el problema, que tu falta de generosidad estaba arruinando nuestro futuro. Ahora me doy cuenta de que él era el problema. Hubo una pausa larga antes de que continuara. Papá, he estado trabajando en el hospital por 4 meses y cada día entiendo mejor lo que significa esforzarse para ganar el dinero. Cada euro de mi sueldo representa horas de trabajo real, pacientes atendidos, responsabilidades cumplidas. ¿Y cómo te sientes al respecto? Estoy agotada pero orgullosa. Por primera vez en mi vida, estoy pagando mis propios gastos con dinero que de verdad me gané. Es cansado, pero hay una satisfacción que nunca había sentido antes. Beatriz, me alegra saber que estás encontrando valor en el trabajo por ti misma. Papá, también quiero que sepas que he estado ahorrando dinero cada mes para devolverte lo que gastaste en mi educación. Sé que tardaré décadas, pero quiero hacerlo. Esta confesión me sorprendió. ¿Cómo supiste que yo sabía sobre tus ahorros? No lo sabía. Simplemente pensé que era lo correcto. Papá, por mucho tiempo di por sentado que siempre serías generoso y eso no estuvo bien. Beatriz, el hecho de que estés guardando dinero para devolver lo que gasté muestra que has madurado, algo que no había visto antes. Papá, hay algo más que debo decirte. En el hospital, cuando mis compañeros hablan de sus familias, yo hablo de ti con mucho orgullo. Les cuento sobre tu empresa, tu forma de trabajar, todo lo que hiciste para que yo pudiera estudiar. ¿Por qué me lo dices? Porque quiero que sepas que la Beatriz que te humilló en la graduación no era mi verdadero yo. Era alguien que estaba llena de ideas dañinas sobre el valor de las personas. La verdadera Beatriz siempre ha estado orgullosa de ser tu hija. Por primera vez en meses sentí que tal vez mi estrategia había funcionado. Beatriz estaba descubriendo quién era en realidad al no tener dinero fácil, al no tener a Diego manipulándola y al tener que enfrentar de verdad las consecuencias de sus decisiones. Beatriz, valoro mucho esta conversación. Muestra que has crecido como persona, algo que nunca había notado. Papá, ¿hay alguna pequeña oportunidad de que podamos recuperar nuestra relación? No estoy pidiendo dinero, solo quiero recuperar a mi padre. Beatriz, esa posibilidad siempre ha existido, pero tiene que estar basada en el respeto mutuo y la verdad, no en lo que más te convenga económicamente. Lo entiendo, papá, y estoy dispuesta a ganarme ese respeto. Después de colgar, me quedé sentado en mi oficina por 1 hora pensando en todo lo que habíamos hablado. Por primera vez desde la graduación, sentí una esperanza real de que Beatriz y yo pudiéramos tener una relación sincera de padre e hija. El 20 de diciembre, justo 3 días antes de Navidad, encontré un sobre debajo de la puerta de mi casa al volver del trabajo. No tenía nombre de quien lo enviaba, pero reconocí de inmediato la letra de Beatriz. Adentro había una carta de 5 páginas escrita a mano, algo que no veía desde que era una adolescente. Papá, empezaba la carta, sé que tal vez no quieras leer esto, pero necesito escribirlo porque hay cosas que no pude decirte por teléfono la semana pasada. Necesito ser completamente sincera contigo y conmigo misma sobre mis errores. Me serví un trago y me senté en mi sillón favorito para leer cada palabra con atención. Durante los últimos 6 meses he tenido mucho tiempo para pensar mientras hacía largos turnos en el hospital. Cada noche al llegar agotada a mi piso, pensaba en todas las veces que tú llegabas igual de cansado a casa después de trabajar para pagar mi futuro.
La carta seguía con un análisis profundo de sí misma que me asombró por su madurez. Papá, he recordado momentos específicos que tuvimos en la universidad y ahora entiendo cuánto te debieron haber lastimado mis palabras y actitudes. Recuerdo cuando me llevaste a cenar para celebrar que había aprobado anatomía y yo te corregí delante del camarero porque dijiste mal una palabra. Recuerdo cómo tu sonrisa desapareció. Esa escena la tenía muy presente. Había sido en un restaurante italiano elegante y yo había querido celebrar que había pasado su primer examen difícil. Cuando pedí un plato usando una pronunciación incorrecta, Beatriz me corrigió con un aire de superioridad que hizo que el camarero me mirara con lástima. También recuerdo, seguía la carta, cuando trajiste a casa información de una clínica donde querías que hiciera prácticas y yo te dije que tú no entendías la diferencia entre la medicina privada y la medicina seria. Vi cómo guardaste el folleto sin decir nada, pero ahora sé que pasaste horas investigando esa clínica porque querías ayudarme. Era verdad. Había ido personalmente a esa clínica, había hablado con el director y había preparado una presentación completa sobre por qué sería buena para su formación. Cuando Beatriz rechazó la idea con desprecio, guardé todo el material y nunca más volví a sugerirle nada sobre su carrera. Papá, lo que más me ha dolido al pensar es darme cuenta de que mamá influyó mucho en mi forma de verte. Por años ella me decía cosas como: tu padre es generoso con el dinero porque no sabe mostrar amor de otra manera, o es importante que valores la educación que él no pudo tener. Esta revelación me golpeó fuerte. Pilar había estado destruyendo nuestra relación por años, disfrazando sus críticas como preocupación por mi educación. Ahora entiendo que mamá estaba poniendo sus propias frustraciones sobre nuestro matrimonio fallido en mi relación contigo. Ella nunca superó el rencor de haberse casado con alguien que no tenía un título universitario y usó mis estudios para confirmar sus ideas. La carta continuaba con observaciones sobre su experiencia en el trabajo. Papá, trabajar en el hospital me ha enseñado cosas sobre la vida que nunca aprendí en la universidad. He visto a familias enteras quedar en la ruina por enfermedades, padres que tienen 3 trabajos para pagar tratamientos y personas mayores que van solas a las citas porque sus hijos están demasiado ocupados. Cada vez que veo a estos padres esforzándose por sus hijos, pienso en ti. Pienso en todas las veces que cambiaste viajes por pagar mis estudios, en cómo trabajabas los sábados para cubrir mis gastos extra, en cómo nunca te quejaste de lo caro que era mi carrera. La siguiente parte de la carta era la más sentida. Papá, el día de la graduación cometí la mayor traición que una hija puede hacer a su padre. Te humillé públicamente, después de que habías dado todo por mi éxito. No hay excusa para eso. No puedo decir que fue por nervios, por presión o por la influencia de mamá. Esas fueron mis palabras, mi decisión, mi maldad. Pero lo que más me da vergüenza no son esas palabras, sino los años de actitudes de desprecio que llevaron a ese momento. Te traté como si fueras mi empleado en lugar de mi padre, como si tu única tarea fuera darme dinero sin merecer respeto o gratitud. La carta también hablaba de su relación con Diego, algo muy revelador. Diego me dijo algo la noche que me hizo entender completamente tu posición. Me dijo: Beatriz, tu padre es egoísta por no permitir que otros se beneficien de su éxito económico. En ese momento me di cuenta de que Diego siempre había visto tu dinero como algo que también le pertenecía. Comprendí que Diego nunca me quiso. Él amó el estilo de vida que creyó que tendríamos con tu ayuda. Cuando esa ayuda desapareció, su amor también se fue. Fue la lección más dura, pero la más necesaria de mi vida. La carta terminaba con una propuesta clara. Papá, no te estoy pidiendo que vuelvas a pagar mis estudios o que cambies las decisiones que tomaste. Has demostrado que esas decisiones fueron correctas y necesarias, pero te estoy pidiendo la oportunidad de demostrar que he aprendido. Calculé que con mi sueldo actual, trabajando turnos extra y viviendo de forma sencilla, puedo devolverte unos 5.000 euros al año. Sé que tardaré 17 años en devolver completamente los 83.000 euros, pero quiero hacerlo. También quiero pedirte que me permitas visitarte una vez al mes sin esperar nada económico, solo para reconstruir nuestra relación de padre e hija sobre bases totalmente nuevas.
Quiero conocer de verdad al hombre extraordinario que me crió, no al proveedor de dinero que ignoré por años. Si decides que es muy tarde para nuestra relación, lo entenderé. He perdido el derecho de exigir tu perdón, pero si hay una pequeña posibilidad de arreglarlo, estoy dispuesta a trabajar por ella el tiempo que sea necesario. La carta estaba firmada simplemente con amor y arrepentimiento sincero. Beatriz. Después de leer la carta 3 veces, me quedé sentado en silencio por 1 hora. Por primera vez en 6 meses, había escuchado la voz auténtica de mi hija, sin influencias externas, sin manipulación, sin querer dinero. Era la clase de carta que había esperado recibir durante 24 años. Una carta donde Beatriz por fin me veía como su padre, no como su banco personal. Esa noche tomé una decisión que cambiaría todo. El 15 de enero de 2025, exactamente 6 meses y 19 días después de lo ocurrido en la graduación, decidí responder a la carta de Beatriz, pero no con palabras, sino con una acción que demostraría si su arrepentimiento era genuino o solo otra estrategia para recuperar mi ayuda económica. Esa mañana llegué temprano a mi oficina y escribí con cuidado un mensaje de texto que le envié a Beatriz: hija, recibí tu carta. Te espero hoy a las 3 de la tarde en mi oficina. Tenemos asuntos importantes que hablar. Andrés. Intencionalmente no firmé como papá para mantener un tono serio y de negocios. Necesitaba evaluar sus verdaderas intenciones sin mostrar mis sentimientos antes de tiempo. A las 3 en punto exactas, Beatriz tocó la puerta de mi oficina. Cuando entró me impresionó su aspecto. Había perdido peso, tenía ojeras marcadas y sus manos mostraban pequeñas heridas y durezas del trabajo intenso en el hospital. Esta no era la Beatriz mimada y cuidada de hace unos meses. Papá, gracias por recibirme, me dijo con una voz notablemente más madura. Siéntate, Beatriz. Antes de hablar de tu carta, necesito que me respondas algunas preguntas con total sinceridad. Por supuesto. Primera pregunta. Si yo decidiera volver a pagar tu especialización mañana mismo, ¿cambiaría eso tu opinión sobre Diego y tu relación conmigo? Beatriz me miró a los ojos sin dudar. No, papá. Diego demostró ser exactamente lo que dijiste. Un interesado en el dinero. Aunque tuvieras 10 millones de euros, no regresaría con él. Y mi forma de verte ha cambiado porque he vivido la realidad del trabajo, no porque quiera recuperar tu dinero. Segunda pregunta. ¿Hablaste con tu madre sobre tu idea de recuperar nuestra relación? Sí, y no le gustó para nada. Mamá me dijo que estaba humillándome al pedirte perdón, que tú deberías ser quien se disculpe por reaccionar de forma tan fuerte. Le expliqué que ella estaba equivocada y tuvimos una discusión muy seria. ¿Qué clase de discusión? Le dije claramente que por años ella había influido en mi forma de verte de forma negativa y que ahora me daba cuenta de que sus comentarios eran injustos. Ella me contestó que yo estaba confundida por el estrés del trabajo y que con el tiempo volvería a ver las cosas como antes. Esta respuesta me dio tranquilidad. Si Beatriz hubiera estado de acuerdo con Pilar para manipularme, nunca habría admitido que se había enfrentado a su madre. Tercera pregunta. Muéstrame tu cuenta de ahorros. Beatriz abrió su bolso sin dudar, sacó su celular, abrió la aplicación del banco y me mostró la pantalla. De verdad, había una cuenta etiquetada como Restitución Papá, con un saldo de 1.800 euros. Beatriz, ¿cómo lograste ahorrar esa cantidad con tu sueldo? Papá, vivo en un piso pequeño que cuesta 800 euros al mes. Solo como en casa. Compro ropa solo cuando es muy necesario y no gasto en diversión. De mis 3.200 euros mensuales, logro guardar entre 250 y 300 euros cada mes. ¿Y cómo te sientes viviendo con esas limitaciones de dinero? Al principio fue muy difícil. Por semanas lloré todas las noches porque no podía comprar cosas que antes veía como normales. Pero poco a poco empecé a sentir orgullo. Cada cosa que tengo, cada comida que preparo, cada euro que ahorro, lo conseguí con mi propio trabajo. Beatriz se detuvo antes de seguir. Papá, por primera vez en mi vida entiendo de verdad el significado de la frase valorar el dinero. Antes, cuando tú me dabas 500 euros para gastos mensuales, los gastaba sin pensar. Ahora,
Cuando me quedan 500 euros para gastos después de pagar el alquiler y la comida, cada compra es una decisión meditada. ¿Y eso te molesta? No, papá. Me hace sentir adulta, me hace sentir responsable y me hace apreciar enormemente todo lo que tú hiciste por mí por años sin que yo lo valorara. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué una carpeta que había estado preparando por semanas. Beatriz, aquí están todos los papeles y recibos de los gastos que hice en tu educación durante 6 años. Quiero que los revises con atención. Durante los siguientes 30 minutos, Beatriz examinó cada documento mientras yo la observaba. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas al revisar las cuotas pagadas, los recibos de los libros médicos caros, los gastos del piso, las transferencias mensuales para su manutención. Papá, me dijo con la voz temblorosa, nunca me había dado cuenta de lo grande que fue tu gasto. 83.500 euros es más dinero del que ganaré en 2 años y medio trabajando. Beatriz, quiero que entiendas que nunca vi ese dinero como una inversión para ganar algo. Lo vi como mi obligación y mi alegría de padre. Pero sí esperaba una recompensa emocional. Respeto, gratitud y ser incluido con orgullo en tu vida. Papá, ahora entiendo perfectamente por qué mi discurso de graduación te hizo tanto daño. No solo no quise reconocer tu sacrificio, sino que te humillé en público después de años de generosidad silenciosa. Saqué entonces un sobre de mi escritorio. Beatriz, he preparado algo para ti. Dentro del sobre había un cheque por 1.800 euros. Este cheque es exactamente el dinero que has ahorrado durante estos meses. Papá, no puedo aceptar esto. Ese dinero es para devolverte. Beatriz, la interrumpí. El hecho de que hayas ahorrado estos 1.800 euros viviendo con problemas económicos me ha demostrado algo más valioso que cualquier devolución de dinero. Me ha demostrado que de verdad has aprendido el valor del dinero y del esfuerzo. ¿Qué significa eso? Significa que estoy dispuesto a empezar a reconstruir nuestra relación de padre e hija. No voy a volver a pagar tu especialización porque esa lección debe quedarse. Pero sí te voy a dar la oportunidad de demostrar que la Beatriz que escribió esa carta es real. Beatriz empezó a llorar, pero esta vez no eran lágrimas de desesperación, sino de alivio y sincera gratitud. Papá, ¿esto significa que puedo volver a llamarte papá? Beatriz, nunca dejaste de ser mi hija. Lo que perdiste fue mi confianza y mi respeto, pero lo que has demostrado estos meses me indica que es posible recuperarlos. Por primera vez en 6 meses, mi hija y yo nos abrazamos, y por primera vez en años, sentí que estaba abrazando a la verdadera Beatriz, no a la versión falsa, que había sido influenciada por ambiciones de dinero y los prejuicios de otros. 6 meses después de nuestra reconciliación, el 15 de julio de 2025, Beatriz y yo creamos una costumbre que se convirtió en la base sólida de nuestra nueva relación. Almorzar juntos todos los domingos en mi casa, donde ella cocinaba y yo compraba los ingredientes. Era un intercambio justo que respetaba tanto su independencia económica como mi deseo de ayudar sin crear dependencia. Durante uno de estos almuerzos, Beatriz me dio una noticia que demostró cuánto había madurado. Papá, el hospital me ofreció un puesto para especializarme en medicina de urgencias. Es una especialización de 3 años, pagada completamente por el sistema de salud pública. ¿Y la vas a aceptar? Ya la acepté. Sé que no es cardiología, pero me he dado cuenta de que mi verdadera pasión está en la medicina de emergencias. Me gusta la emoción, la variedad de casos y sobre todo ayudar a la gente cuando está más vulnerable. Me alegra saber que has encontrado lo que de verdad te gusta en el trabajo. Papá, hay algo más importante que quiero contarte. En estos meses trabajando en urgencias, he atendido a muchos padres mayores que llegan solos al hospital porque sus hijos están muy ocupados para acompañarlos. Cada vez que veo esas situaciones, pienso en lo cerca que estuve de convertirme en una de esas hijas. Beatriz había desarrollado una forma de ver las relaciones familiares que nunca antes había tenido. He visto hijos adultos que solo aparecen en el hospital cuando hay que firmar papeles de herencia, pero que desaparecen cuando hay que cuidar de ellos todos los días.
He visto padres mayores que pagaron carreras completas a sus hijos, y ahora esos hijos no tienen tiempo para visitarlos los fines de semana. ¿Y qué has aprendido de eso? Que el respeto y la gratitud no se pueden comprar, pero sí se pueden perder. Y cuando se pierden, es muy difícil volver a tenerlos. En agosto, Beatriz me trajo una propuesta que me demostró por completo que nuestra relación había cambiado para siempre. Papá, quiero hacerte una propuesta formal. He estado investigando sobre el cuidado de personas mayores y la planificación familiar para adultos. ¿En qué sentido? Quiero que hagamos un acuerdo formal, donde yo me comprometo legalmente a ser tu cuidadora principal cuando necesites ayuda médica o personal. No por ser tu hija, sino porque quiero hacerlo. Esta propuesta me sorprendió profundamente. Beatriz, no necesitas formalizar esos acuerdos. Sí, necesito hacerlo, papá. Por años tú te comprometiste conmigo económicamente, sin pedirme garantías. Ahora yo quiero comprometerme emocional y prácticamente contigo con la misma seriedad. ¿Qué significaría ese acuerdo exactamente? Que sin importar mi situación personal futura, mi pareja, mi trabajo o cualquier otra cosa, tú tendrás prioridad absoluta si necesitas cuidados médicos o compañía. Será un contrato legal, no solo una promesa de afecto. En septiembre recibimos una visita inesperada que puso a prueba lo fuerte que era nuestra nueva relación. Pilar llegó a mi casa sin avisar con Joaquín, su hermano profesor. Andrés, me dijo Pilar con su tono de superioridad. He venido a hablar contigo sobre la situación de Beatriz. Es una burla que una médica con tanto talento como ella esté perdiendo su potencial en un hospital público. Beatriz, que estaba cocinando en la cocina, salió enseguida al escuchar la voz de su madre. Mamá, papá no está perdiendo nada. Estoy exactamente donde quiero estar. Beatriz, no seas inocente. Tu padre podría pagar una especialización privada que te daría oportunidades mucho mejores. Joaquín intervino. Andrés, entiendo que quisiste darle una lección, pero ya fue suficiente. Es hora de que vuelvas a darle el dinero a Beatriz. Esperé a ver cómo reaccionaría Beatriz, porque esta era la prueba definitiva de si de verdad había cambiado o si la presión de la familia la haría dar un paso atrás. Tío Joaquín, mamá, dijo Beatriz con voz firme. Necesito que entiendan algo muy claro. Yo ya no quiero ni necesito el dinero de papá. He aprendido a valorar mi independencia económica. Beatriz, estás siendo ridícula, contestó Pilar. Tu padre tiene la obligación moral de apoyar tu desarrollo profesional. No, mamá. Papá ya cumplió su obligación invirtiendo 83,000 euros en mis estudios. Todo lo que consiga de ahora en adelante será resultado de mi propio esfuerzo. Joaquín intentó otra táctica. Beatriz, piensa en tu futuro económico. Como especialista en un lugar privado, podrías ganar el triple. Tío, he descubierto que hay cosas más importantes que ganar mucho dinero. He descubierto el valor de trabajar por lo que de verdad me gusta, no por la ambición económica. Pilar se dirigió entonces directamente a mí. Andrés, no puedes permitir que Beatriz arruine su futuro por un simple orgullo. Pilar, le respondí con calma, Beatriz es una adulta de 25 años que está tomando decisiones maduras sobre su trabajo. Yo respeto por completo sus elecciones. Esto es absurdo, exclamó Pilar. Beatriz, tu padre te está manipulando para que rechaces mejores oportunidades. En ese momento, Beatriz hizo algo que nunca había hecho en 25 años. Defendió públicamente mi posición frente a su madre. Mamá, para allá. Papá no me está manipulando. Durante años, tú me manipulaste para que lo viera como alguien inferior. Ahora veo la realidad. Papá es un hombre honesto que me enseñó lecciones muy valiosas sobre el respeto y la responsabilidad. Beatriz, no puedes hablarme así. Mamá, te hablo con el mismo respeto que tú le has mostrado a papá durante años. Si no te gusta, tal vez deberías pensar en tus propias actitudes. Después de que Pilar y Joaquín se fueron visiblemente enojados, Beatriz y yo nos quedamos sentados en silencio por varios minutos. Papá, me dijo por fin, esa discusión era inevitable. Necesitaba demostrarme a mí misma y demostrarte a ti que de verdad he cambiado. Beatriz, estoy orgulloso de cómo manejaste esa situación. Papá, por meses he estado reconstruyendo quién soy sin las malas influencias de mamá y sin las ambiciones de dinero de Diego.
La persona que soy ahora es quien de verdad quiero ser. ¿Y quién es esa persona? Una hija que respeta profundamente a su padre, una médica que trabaja por verdadera vocación y una mujer que valora ser independiente y honesta por encima de las comodidades. Hoy, después de más de un año desde aquel día terrible de la graduación, puedo decir que perdí a una hija mimada e ingrata, pero recuperé a una mujer extraordinaria, que por casualidad también es mi hija. Beatriz se está especializando en medicina de urgencias, paga sus propios gastos y me visita a menudo. No porque necesite dinero, sino porque de verdad disfruta estar conmigo. La lección más importante que ambos aprendimos es que el amor sincero de padre e hija puede existir sin el dinero de por medio. Cuando quitamos el dinero de la ecuación, descubrimos que teníamos una relación auténtica esperando a crecer. A veces, las decisiones que más duelen son las que traen los resultados más hermosos. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal Historias que Duelen y deja tus comentarios sobre lo que pensaste. Para escuchar la próxima historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por vernos.